Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Y esta vez tenemos que hablar de más de un sistema, a diferencia de la semana pasada, en la que solamente hablamos del sistema digestivo. Esta vez tenemos que hablar del sistema circulatorio y además del sistema linfático y del excretor. Además, vamos a hablar también de cómo le hacen las plantas para poder transportar la savia que ellas contienen, ¿no? Ya sabemos que ellas presentan dos tipos de savias, la savia bruta y la savia elaborada, pero también se transportan por dentro de todo su cuerpo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se transporta la savia bruta a través del xilema y la savia elaborada a través del floema? Ya lo vamos a ver en un momento. Pero para hacer la conexión con el sistema digestivo del cual hablamos la semana pasada, ya nosotros sabemos que la función básica del sistema digestivo es degradar los alimentos hasta moléculas absorbibles, ¿no? Y esa absorción de esos nutrientes se producía a nivel del intestino, donde habían vellosidades que además exhibían microvellosidades en los enterocitos, pero los nutrientes eran absorbidos y llevados a los capilares que se encontraban dentro de esas vellosidades. Esos capilares son un elemento del sistema circulatorio que se conecta con otros vasos, que serían las venas, y básicamente, pues, la sangre que fluye a través de estos vasos es la que se va a encargar de llevar estos nutrientes. No solamente nutrientes, bueno, en este caso nutrientes solamente, para sostener la demanda de las células que se encuentran en los tejidos, ¿no? Estas células están pidiendo monosacáridos, están pidiendo aminoácidos, están pidiendo ácidos grasos, están pidiendo bases nitrogenadas. Todo eso es resultado de la digestión y se los estamos llevando a ellos, ¿no? Como si a través de una carretera hacia un pueblito, ¿no? Se estuviese llevando a cabo. Y a su vez, estos tejidos también están produciendo desechos, ¿no? Ellos están metabolizando moléculas. Algunas producirán energía, pero otras también producirán desechos que no se tienen que quedar aquí, tienen que ser sacados, como si de la basura se tratase, ¿no? Efectivamente, también la sangre a través de vasos se encarga de conducir esos desechos hacia los órganos que se van a encargar de la excreción de estos. Y podría ser, por ejemplo, el riñón, ¿no? El cual a través de la orina se va a encargar de eliminar desechos que pueden ser tóxicos para nuestros tejidos. Entonces ya estamos viendo aquí dos funciones: transporte de nutrientes, transporte de desechos. La otra función es que también se va a encargar del transporte de gases, ya que ya vimos que a nivel de los alvéolos de los pulmones se producía un intercambio gaseoso, ¿verdad? Se captaba el oxígeno del exterior y la sangre, ya sea a través de la hemoglobina o a través del plasma, transporta ese oxígeno hacia los órganos que la necesitan, ¿no? Estos también están pidiendo oxígeno. ¿Para qué? Para hacer respiración celular, ¿verdad? Para poder producir energía y realizar la etapa aeróbica. Pero una molécula que producían era el dióxido, el cual no es de utilidad, es un desecho también, así que ese dióxido se transporta a través de la sangre, también utilizando la hemoglobina, o también a través del plasma, o a través de la enzima anhidrasa carbónica, y se lleva también a los pulmones, donde también a nivel de los alvéolos se expulsa al exterior. Y aquí está la tercera función del sistema circulatorio: transporte de gases, ¿no? Ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono. Vamos a empezar entonces con este sistema que va a estar presente solamente en el reino animal, pero no en todos los animales. ¿Quiénes no van a presentar sistema circulatorio? Pues aquellos que miden menos de 1 milímetro de diámetro, que pueden ser, por ejemplo, ¿quiénes miden menos de 1 milímetro? Animales microscópicos como pueden ser, por ejemplo, rotíferos,
O también los recontra conocidos tardígrados. Si no has conocido, si no sabes o te resulta desconocido el término tardígrado, se les conoce vulgarmente como osos de agua. Son microscópicos. Hay especies que son marinas, hay especies que son de agua dulce, pero tienen una propiedad muy interesante. Son organismos acuáticos, sí, pero cuando hay sequía, cuando hay falta de agua, tienen un mecanismo que les permite perder casi todo el agua que hay en su cuerpo y se convierten en una especie de pasa y entran en un estadio de hibernación. Y en ese estado de hibernación, llamado criptobiosis, si tiene ese nombre bastante raro, criptobiosis, pueden tolerar la falta de agua, ya sea por varios días o incluso varios años. ¿Te imaginas que tú te puedas convertir en una pasa, ¿sí? Y que estás en un desierto o de repente se te acaba el agua y decides convertirte en una pasa inactiva y pueden pasar décadas en ese estado hasta que alguien te encuentre y te eche un poco de agua y vuelvas a ser la persona normal que eras? Algo así hacen los tardígrados. Cuando vuelve el agua, cuando vuelve a llover o cuando vuelve a haber un flujo de agua, salen de ese estadio de hibernación y vuelven a hacer su vida como normalmente la hacían. Se reproducen y todo. Ahora, eso no es todo lo interesante. Se ha comprobado que en ese estadio no solamente toleran la falta de agua, sino pueden tolerar temperaturas extremas, calor y frío. Pueden tolerar la radiación, que es un factor físico muy dañino porque puede dañar nuestro ADN y causarnos mutaciones graves. E incluso se ha comprobado que pueden tolerar el vacío del espacio en ese estadio. O sea, imagínate, si a ti te soltamos de una nave espacial en el vacío del espacio, te mueres, pues, ¿no? Porque no hay nada, allí no hay gases. A tardígrados se le ha expuesto al vacío del espacio, se los ha retornado a la nave y cuando han retornado aquí al planeta Tierra se los ha hidratado y es como si hubieran ido de paseo, ¿no? Se han despertado y han vuelto a hacer su vida normalmente. ¿Cómo es que cómo es que ese estadio les permite tolerar ese, esos factores que para cualquier otro organismo son mortales, ¿no? A nosotros nos mataría, pero ellos en ese estadio son como unos pequeños semidioses. Pero ya bueno, esos son ejemplos de animales microscópicos, por si no los conocían. Y quienes no van a tener sistema circulatorio también son los organismos unicelulares, protozoarios, por ejemplo, que aquí estamos hablando de ellos dentro de los animales, pero recuerden que ellos no son animales, ¿ah? Pertenecen al reino protista, que es otro reino. Los animales estamos dentro del reino, ¿no? Obviamente el reino animalía, ¿no? Pero como son organismos unicelulares, no forman tejidos, no hay órganos, así que no hay sistemas, no, no tienen sistemas. ¿Quiénes dentro de los animales más grandes no van a tener sistema circulatorio? También aquellos que no tienen un sistema digestivo completo, que o bien no tienen sistema digestivo o bien tienen sistema digestivo incompleto. Por ejemplo, los poríferos, como las esponjas, no tienen sistema digestivo, ¿no? Porque recuerda que no formaban tejidos, así que nuevamente tampoco hay órganos y tampoco hay sistemas. Y los platihelmintes, como la planaria, y los nidarios, como la medusa, que son animales que tienen sistema digestivo incompleto, ¿no? Ellos tenían una boca ano, así que tampoco tienen sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo es que transportan sus gases? ¿Cómo es que transportan los desechos? ¿Cómo es que transportan los nutrientes estos animales si no tienen sistema circulatorio? Por difusión simplemente, por transporte pasivo, transporte activo, nada más, a través de las membranas de sus células, ¿no? Sí, así que aquí el mecanismo es por difusión. Bueno, sería transporte pasivo, ¿ya? Porque la difusión simple es un mecanismo pasivo, transporte pasivo. Bien, pero en los animales que sí presentan sistema circulatorio, vamos a encontrar dos tipos de sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. Ojo que un sistema circulatorio básicamente debería presentar tres cosas. Primero debería presentar un fluido, que en nuestro caso, por ejemplo, es la sangre.
Segundo, debería presentar vasos, como en nuestro caso, por ejemplo, lo son las arterias, las venas, los capilares. Y tercero, ese fluido recorre esos vasos, pero necesita un impulso, necesita alguien que lo empuje. Ese impulso lo produce una bomba que está contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose todo el tiempo. Esa bomba es el corazón. Básicamente, esos son los tres elementos que debería presentar un sistema circulatorio. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre un sistema abierto y un cerrado? Que en el cerrado los vasos son continuos. Es lo que estamos viendo por aquí en la imagen de la derecha. Aquí estamos viendo los elementos. Estamos viendo el corazón, estamos viendo los vasos y a través de esos vasos debería estar fluyendo el fluido que en este caso se llama sangre. Si un animal presenta sistema cerrado, va a presentar sangre. Y como estás viendo, los vasos están interconectados, generando como un circuito continuo. Es como una pista de carreras de la Fórmula 1, ¿no? Son continuos, por eso es un sistema cerrado. Los vasos son continuos. En el caso de un sistema abierto, los vasos no son continuos. Y aquí tenemos que agregar otro término, porque dentro del cuerpo de estos animales hay una especie de cavidad. Muy clarito, vamos a poner otro. Hay una cavidad interna aquí. Y esa cavidad está en contacto con los órganos y los tejidos internos del animal. Esa cavidad recibe el nombre de hemocele o también se le llama hemoceloma. Y es allí donde está llegando el fluido, que en este caso no es sangre. Los animales que presentan un sistema abierto presentan más bien hemolinfa. ¿Ya? Hemolinfa para abierto, sangre para cerrado. Ese hemolinfa que llega aquí al hemocele o homoceloma baña los órganos, baña los tejidos que están en contacto con el homoceloma y desde allí retornan al corazón. El corazón tiene unos poros que permiten que la hemolinfa pueda fluir hacia él. El corazón hará lo que siempre hace un corazón. Se contrae para impulsar la hemolinfa a través de unos vasos, porque sí hay vasos aquí, pero mira, estos vasos no se continúan con otros vasos, sino que simplemente se abren en el hemoceloma. Y allí vierten la hemolinfa, ¿no? De esa manera llegó la hemolinfa, de esa manera llegó la hemolinfa al hemoceloma y desde donde retorna nuevamente al corazón. Como no hay vasos continuos, por eso se le llama sistema abierto. Los vasos están abiertos hacia el celoma. En el caso de los artrópodos, los poros que permiten el ingreso del hemolinfa hacia el corazón se llaman ostiolos, como dice acá. Por eso dice ahí ostiolos en artrópodos. Ahora lo vamos a ver. Entonces, estas son las diferencias entonces, ¿ya? La primera diferencia entre ambos va a ser eso, vasos continuos en cerrado, vasos no continuos en abierto. Hemolinfa en abierto, sangre en cerrado. Ahora, en la sangre, el pigmento, la proteína que necesitan las células para poder transportar gases era la hemoglobina, ¿verdad? Con hemoglobina. Y que presentaba hierro, ¿verdad? En el caso del abierto no es así, ellos no presentan hemoglobina, presentan hemocianina. Y si se recordarán, el sufijo cianina significaba que había presencia de cobre, ¿verdad? Es otra diferencia entonces entre estos dos. ¿Qué ejemplos de animales con sistema abierto tenemos? Entre los que presentan sistema circulatorio abierto están casi todos los invertebrados, que sí van a presentar sistema circulatorio, ¿no? Recuerda que estos de acá no los presentan. Y en el caso de cerrados, los van a presentar algunos invertebrados como lo son los anélidos.
como la lombriz de tierra, como la sanguijuela, como los poliquetos, ellos presentan sistema cerrado. Recuerda que son invertebrados, ¿no? Y todos los vertebrados, sin excepción, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todos presentan sistema cerrado, sin excepción, todos los vertebrados. Esas serían entonces las diferencias que existen entre esos dos sistemas. Ahora sí vamos a empezar entonces a hablar de algunos tipos de animales y el sistema circulatorio que presentan. Vamos por acá ahora. Empezamos aquí con los anélidos, que te dije que son animales invertebrados, pero presentan sistema cerrado. Dentro de los anélidos están la lombriz, está la sanguijuela, está los poliquetos, ¿no? Por ejemplo, allí a la izquierda estamos viendo este gusano negro, que muy conocido porque desde la antigüedad lo usan para hacer sangrías, ¿no? Que aparentemente eran para limpiar la sangre de una persona enferma. Actualmente se sabe que podría tener ciertas propiedades medicinales, pero no es una terapia que pueda ser totalmente efectiva, ¿no? Pero para los tiempos de la Edad Media era uno de los principales tratamientos médicos, que te chupen la sangre de las sanguijuelas. Y los poliquetos, que son gusanos marinos. Y la lombriz, que por supuesto aquí está graficada y disectada. ¿En qué consiste el sistema circulatorio de estos animales? Ellos presentan un vaso dorsal que es el que recoge la sangre, ¿no? Porque como tienen sistema cerrado, tienen sangre, ¿verdad? Tienen sangre. Recoge la sangre de sus órganos y tejidos internos. ¿Y a dónde los lleva? Los lleva a 5 pares de arcos aórticos que están acá. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en la otra cara deberían haber 5 más. Se les llama arcos aórticos o se les llama corazones. Por eso se dice que las lombrices tienen 5 pares de corazones. Cumplen la función de que hace cualquier corazón. Se contraen para impulsar la sangre, esta vez al vaso ventral. Y el vaso ventral hace lo contrario. El vaso ventral reparte la sangre por todo el cuerpo, los tejidos y los órganos de este animal. Esos vasos se van a conectar con los vasos que recogen y llevan la sangre hacia el vaso dorsal. Así que de esa manera se hace continuo este sistema y por eso es un sistema cerrado, a pesar de ser un invertebrado. En el caso de los artrópodos, es el ejemplo clásico de un sistema abierto, porque dentro de su cuerpo nosotros vamos a encontrar a esa cavidad que te mencioné que se llama el hemocele. Aquí vamos a encontrar a esa cavidad. A ese hemocele estaría llegando la hemolinfa, ¿no? Porque tiene sistema abierto. Y la hemolinfa tiene que ir al corazón, ¿verdad? Tiene que entrar al corazón. Y en este caso el corazón tiene una particularidad, ¿ah? Ojo que dentro de los artrópodos están los insectos, están los arácnidos, están los crustáceos como el cangrejo. Pero aquí estamos viendo un insecto, ¿no? Que es un saltamontes, ¿no? Por esa silueta que tiene. El corazón de estos animales es tubular. Todo este corazón, todo esto, mejor dicho, es el corazón. Tiene forma de tubo, ¿no? Por eso se llama tubular. Y si te das cuenta, tiene unos poros. Un poro por acá, dos, tres, cuatro, 5 poros, 6 poros. Tiene poros llamados ostiolos. Esos son los ostiolos que te conté hace un rato. Por allí ingresa la hemolinfa al corazón. ¿Y qué hace el corazón? Se contrae para impulsar la sangre, perdón, la hemolinfa, hacia un vaso que no se continúa con otro vaso, sino que simplemente vacía la hemolinfa nuevamente en el hemoceloma, bañando los órganos y tejidos internos de este animal. Entonces no hay vasos continuos, es un sistema abierto, tiene un corazón tubular con ostiolos, ¿no? Por donde ingresa la hemolinfa. Eso es un artrópodo. En el caso de los moluscos, aquí, miren, los moluscos son un grupo bastante heterogéneo, porque aquí vamos a encontrar principalmente 3 grupos, mira, y esto es algo que vamos a recordar en adelante para otras clases. Dentro de los moluscos están los gasterópodos,
donde están los caracoles, están los bivalvos, donde está la almeja, el choro también, por ejemplo, y también están los cefalópodos, donde están los pulpos y calamares, como el calamar que tenemos ahí. De estos tres grupos, los dos primeros van a presentar sistema abierto y el último presenta un sistema cerrado. El sistema circulatorio abierto y este presenta sistema circulatorio cerrado. Para verlo nada más en la almeja que tenemos aquí a la izquierda, esta es una almejita, podemos ver que tiene corazón, podemos ver que tiene vasos, pero aquí no hay conexión. Aquí tampoco hay conexión, o sea que la hemolinfa que está llegando a esos tejidos simplemente se vacía en ellos y desde ellos se vuelve a tomar por otros vasos que la llevan al corazón, ¿no? Que también debería estar contrayéndose y relajándose para impulsarla a través del cuerpo. Aquí también, ¿no? No están conectados, ¿no? No hay vasos continuos, es un sistema abierto. En el caracol pasaría lo mismo, ¿no? Que es un gasterópodo. Pero en el cefalópodo, como este calamar, los vasos sí son continuos, así que ellos sí tienen un sistema cerrado. Y además tienen otra particularidad. Los cefalópodos pueden presentar tres corazones. ¿Cómo es eso? Uno de ellos es el llamado corazón sistémico, que es este de acá. Se llama corazón sistémico porque es el que va a impulsar la sangre a todo el cuerpo. Desde este corazón, la sangre se impulsa a través de una arteria para que se reparta por todo el cuerpo de este calamar. Si te das cuenta, por el gráfico es sangre de color rojo. Se le llama sangre oxigenada porque tiene una mayor proporción de oxígeno, que justamente es lo que está pidiendo todo el cuerpo del calamar. Queremos oxígeno para poder respirar. Y desde todas esas partes del cuerpo del calamar, una vez que respiren, ¿qué cosa emiten? Dióxido de carbono, el cual también pasa a la sangre y se lleva esta vez a través de una vena, que tiene aquí una bifurcación, se divide en dos, dirigiéndose a respectivamente cada uno de los dos corazones branquiales que hay en este animal. ¿Por qué se le llama corazón branquial? Porque impulsa la sangre, ahora sí hay sangre, ¿no? Porque es un sistema cerrado, hacia las branquias. Como estos animales son acuáticos, las branquias se van a encargar de oxigenar la sangre y de allí vuelven nuevamente al corazón sistémico. Entonces, la función del corazón sistémico es enviar la sangre para repartirla a todo el cuerpo. Y la de los corazones branquiales es impulsar la sangre hacia las branquias para que sean oxigenadas. Eso es lo que vamos a resaltar entonces en los moluscos cefalópodos. Sistema cerrado y tienen tres corazones. En el caso de los equinodermos, en caso de los equinodermos, donde está la estrella de mar, el pepino de mar, el erizo de mar, la galleta de mar, hay varias cosas de mar ahí. Pero aquí tenemos a la estrella de mar. Hace algún tiempo, aquí estábamos considerando que estos equinodermos presentaban un sistema circulatorio cerrado, pero ahora estamos considerando que es abierto. ¿Por qué? Bueno, efectivamente estos animales tienen un sistema circulatorio que se llama el sistema de Mal, y este es un sistema abierto. Debería cumplir en su totalidad las funciones del sistema circulatorio, que es, ya sabes, ¿no? Transporte de nutrientes, gases, desechos. Pero como es bastante reducido, esas funciones no las cumple en su totalidad, o las cumple en cierto porcentaje. Quien complementa todo ese déficit es otro sistema que se encuentra dentro del cuerpo de este animal, que se llama el sistema vascular acuífero o también se le llama aparato ambulacral. Y este es un sistema cerrado. Pero si te preguntan qué tipo de sistema circulatorio tiene un equinodermo, ya sabes que la respuesta es abierto, porque este es el original sistema circulatorio. Ahora sí lo estamos considerando así. Me parece que hasta el ciclo pasado era
considerado cerrado por este aparato ambulacral. ¿Pero en qué consiste el aparato ambulacral? El aparato ambulacral consiste también en una serie de vasos que recorren internamente el cuerpo de la estrella. Se abren al exterior en un poro que está en la cara aboral, que sería la cara por donde sale el ano, si se acuerdan de esto. Por allí ingresa agua de mar. Esa abertura se llama madre porito. Madre porito. Y de madre porito llegamos a un canal, perdón, un anillo que está rodeando el tubo digestivo, que es el anillo central. Y desde ese anillo central salen los canales radiales que se dirigen hacia los brazos de la estrella. El fluido que está recorriendo a través de esos anillos y canales no se llama sangre, no se llama hemolinfa, se llama hidrolinfa. Porque está compuesto de agua de mar, que ha entrado por el madrepurito, pero también células de la estrella y moléculas que pueden ser nutrientes o también pueden ser desechos también. Todo eso fluye a través de los canales radiales, que como tú puedes ver también aquí están conectados a pequeñas ventosas, pequeñas lengüitas. Estas pequeñas ventosas se llaman pies ambulacrales o ambulacros. Y aquí podemos ver uno grande. Este es un ambulacro. Este es el que se llena de hidrolinfa. Y si bien los canales y anillos que estamos viendo, que están recorriendo el cuerpo de la estrella, cumplen la función también de repartir nutrientes, gases, desechos, gracias a que la hidrolinfa está llegando a estos ambulacros, este sistema ambulacral también cumple otra función, que es la de la locomoción, porque todos esos ambulacros son como mini piecitos que se pueden mover y permitir, al estar llenos de hidrolinfa, se pueden mover y permitir que la estrella se pueda trasladar de un lugar a otro. O sea, todo lo que no puede hacer en su totalidad el sistema EMAL, lo hace el sistema vascular acuífero y además cumple la función de locomoción. Pero recuerda que este es un sistema cerrado, ¿ya? Pero no es el verdadero sistema circulatorio. Lo complementa solamente. El verdadero sistema circulatorio es el sistema EMAL y es un sistema abierto, ¿ya? Esa es la primera respuesta entonces para una estrella, para que es un equinodermo. Cuidadito entonces con ello. Vamos al siguiente por aquí. Y aquí ya solamente hablamos de vertebrados. Vertebrados no humanos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya sabemos que la circulación puede ser abierta o cerrada, ya sabemos cómo diferenciarlas. Pero aquí, en estos vertebrados, vamos a encontrar otros dos criterios de clasificación. Vamos a decir, de acuerdo al número de veces que pasa la sangre por el corazón, ¿qué tipo de circulación puede ser? Si pasa una vez, será circulación simple. Si pasa dos veces, será circulación doble. La circulación puede ser, además, puede ser simple o doble. Si pasa una vez o si pasa dos veces por el corazón. Y si a nivel del corazón hay mezcla de sangres, porque como estás viendo ahí en cada uno de esos gráficos, hay sangre de color azul, que sería la desoxigenada, que sale de los tejidos, y la sangre de color rojo, que sería la oxigenada, que está cargada de oxígeno. Si a nivel del corazón hay mezcla de sangres, se trata de circulación incompleta. Y si a nivel del corazón no se mezclan las sangres, será circulación completa. Entonces aquí agregamos otros dos criterios. La circulación puede ser entonces abierta o cerrada, puede ser simple o doble, o puede ser incompleta o completa. ¿Cómo es en los peces? Los peces tienen un corazón más sencillo que el de nosotros, porque sabemos que en el corazón existen cámaras, ¿verdad? Esas cámaras son las aurículas y ventrículos. Pero en el caso de los peces solamente hay una aurícula y un ventrículo. A esa aurícula, bueno, vamos a empezar por acá, ¿ya? Acá abajo. Esto de aquí representa,
¿no? La sangre que está saliendo de los órganos y tejidos del pez, que debería ser sangre desoxigenada, ¿no? Porque han hecho respiración, han emitido dióxido de carbono. La sangre desoxigenada se va al corazón, llega a la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo y este, pues, se contrae, ¿no? Para impulsar la sangre y que salga del corazón y se vaya ¿a dónde? A las branquias. A las branquias para que allí se oxigene, ¿no? Porque este es el mecanismo que estos animales usan para realizar el intercambio gaseoso. En las branquias la sangre se oxigena, sale de las branquias y se reparte por todo el cuerpo del pez, desde donde nuevamente volverá a salir como sangre desoxigenada para pasar por el corazón nuevamente. Es un circuito cerrado, eso ya lo sabemos, pero ¿cuántas veces ha pasado la sangre por el corazón? En toda esta vuelta que hemos dado, solamente pasó una vez. Por eso será circulación simple. ¿Hubo mezcla de sangres? Aquí a nivel del corazón no hubo mezcla de sangres porque la única sangre que pasó por allí fue la sangre desoxigenada. La sangre oxigenada nunca pasa por el corazón. Así que nunca se van a encontrar ambas en el corazón, por eso no puede haber mezcla de sangres, habrá entonces circulación completa. Entonces, y eso es lo que vemos por acá. En los peces la circulación es cerrada, es simple y es completa. No hay mezcla de sangres en estos animales. ¿Qué pasa ahora en los anfibios y reptiles? El corazón es un poquito más complejo y ya no tiene solamente dos cámaras, tiene tres. Ahora tiene dos aurículas y un solo ventrículo. Aquí está. La sangre desoxigenada que viene de los tejidos llega a la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa al único ventrículo. Y desde este único ventrículo se impulsa para dirigirse a los pulmones, que serán los órganos donde se oxigena la sangre. Y así como sangre oxigenada vuelve al corazón, a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda vuelve al ventrículo. O sea que, mira, aquí están llegando tanto la sangre desoxigenada como la sangre oxigenada. Ahí se está mezclando la sangre en el corazón. Esta sangre parcialmente oxigenada, porque se ha mezclado un poquito, sale del corazón a través de una arteria que se encarga de repartirla por todo el cuerpo de este animal, desde donde nuevamente saldrá como sangre desoxigenada. Nuevamente, ya sabemos que es circulación cerrada, pero ¿cuántas veces ahora pasó por el corazón? Pasó una primera vez como sangre desoxigenada y pasó una segunda vez como sangre desoxigenada. Perdón, una primera vez como sangre desoxigenada y una segunda vez como sangre oxigenada. Pasó dos veces, por eso es circulación ahora doble. Y como a nivel del ventrículo hubo mezcla de sangres, ya no será completa, ¿verdad? Ahora será incompleta. Por eso acá decimos, en anfibios y reptiles, la circulación es cerrada, es doble e incompleta. Ahora, dentro de los reptiles están los cocodrilos y los lagartos. Ambos animales presentan no tres cámaras, sino que presentan cuatro cámaras en el corazón. Su corazón es como el de las aves y los mamíferos, que en nuestro caso, por ejemplo, nuestro corazón ya tiene un tabique aquí que separa la perdón, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y por eso ya no hay mezcla de sangres. En nosotros, la circulación es completa. Y lo mismo pasaría en estos reptiles que tienen cuatro cámaras. No habría mezcla de sangres, pero eso solamente sucede en los lagartos. Los lagartos tienen circulación completa. En los cocodrilos, ellos, si bien pueden tener cuatro cámaras en el corazón, presentan una interconexión casi casi saliendo del corazón, que se llama el foramen de Panizza. Y este permite que haya mezcla de sangres. Así que por eso estos animales siguen teniendo circulación incompleta. No es el caso de los lagartos, no tienen foramen, así que allí más bien no habrá mezcla de sangres, así que será completa. Son excepciones, ¿ya? Tengan cuidado. Son excepciones.
Bueno, en el caso de las aves y los mamíferos, ya les dije, ¿no? Que el corazón tiene cuatro cámaras esta vez, ahora sí bien formadas. La sangre desoxigenada que viene de todo el cuerpo, ¿a dónde viene? Al aurícula derecho nuevamente. De allí pasa al ventrículo derecho. Desde allí se impulsa para dirigirse a los pulmones. En los pulmones se oxigena, se convierte en sangre oxigenada que vuelve a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. No hay mezcla de sangres por este tabique que está separando. Y desde allí la sangre oxigenada sale por todo, hacia todo el cuerpo del animal. Desde donde nuevamente saldrá como sangre desoxigenada. ¿Cuántas veces pasó por el corazón? Dos veces, será doble. Y no hubo mezcla de sangres, así que será circulación completa. La circulación en aves y mamíferos es cerrada, doble y completa. Bien, eso es lo que sucede en estos animales vertebrados. Vamos a conocer ahora acerca del sistema circulatorio humano. Vamos a centrarnos ahora en nosotros. Para eso vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar primero de la bomba, el corazón. Ya vemos que nuestro corazón, por ser de mamífero, tiene cuatro cámaras. Aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo. Pero también hay vasos que están llegando al corazón y vasos que están saliendo del corazón. También hay válvulas que están permitiendo el paso de la sangre desde aurículas a ventrículos y desde ventrículos hacia arterias. ¿Cuáles son esos vasos? ¿Cuáles son esas válvulas? Vamos a ver por acá. La sangre desoxigenada que viene de todas las partes de tu cuerpo viene siendo traída por dos venas. La vena cava inferior, que trae la sangre desoxigenada, obviamente de la parte inferior de tu cuerpo, y la vena cava superior, que la trae más bien de la parte superior, ¿no? De la cabeza, por ejemplo. Ambas traen la sangre desoxigenada aquí, a la aurícula derecha. Estos son los dos vasos aquí que están llegando inicialmente al corazón. Esta sangre desoxigenada que está en la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo derecho. Y para eso aquí hay una puerta que se abre. Esa puerta es la válvula tricúspide. Se abre y la sangre pasa al ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho la sangre tiene que salir del corazón para irse a los pulmones. Para ello debe tomar la arteria pulmonar, que como ves acá se ramifica en dos, ¿no? Una ramificación hacia cada pulmón. Pero también aquí al inicio hay una puertita que se debe abrir. Esa puertita es una válvula que se llama la válvula pulmonar. La sangre llega a los pulmones, se oxigena y debe volver al corazón, ¿verdad? Va a volver al corazón a través de las venas pulmonares. Dos vienen de cada pulmón. ¿A dónde llegan? A la aurícula izquierda. La sangre aquí oxigenada tiene que pasar ahora al ventrículo izquierdo, pero para eso se tiene que abrir aquí otra puerta. Esta puerta es la válvula mitral o también se le llama válvula bicúspide. La sangre oxigenada que está en el ventrículo izquierdo ahora tiene que salir del corazón. ¿A dónde se va? Se va a la arteria aorta. Y la arteria aorta tiene múltiples ramificaciones que se van a la cabeza, que se van a tus brazos, que se van a tus piernas, que se van a tu abdomen. Y de esa manera irriga y lleva nutrientes y gases a todo tu cuerpo. Pero también aquí al inicio hay una puertita. Esta puertita se llama la válvula aórtica, que se tiene que abrir para que la sangre fluya hacia la aorta. Entonces, ¿qué vasos están llegando a tu corazón? Las venas cavas y las venas pulmonares. ¿Qué vasos están saliendo de tu corazón? La arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Qué válvulas existen? La válvula tricúspide y bicúspide, que como están conectando aurículas con ventrículos, se les llama también válvulas auriculoventriculares. Y la pulmonar y la aórtica, que se les llama también sigmoideas o también se les llama semilunares, ¿no? Si te hablan de una válvula sigmoidea, puede ser la pulmonar o puede ser la aórtica. Estos son entonces las válvulas y los vasos que están llegando y saliendo del corazón. Ahora, hay un flujo de sangre a través del corazón.
La sangre está entrando y está saliendo del corazón. Para que la sangre salga del corazón, este corazón, ya sabes tú, que tiene que estar contrayéndose, ¿no? Se contrae para empujar la sangre que salga fuera de él. Esa contracción se produce porque la pared del corazón tiene una capa muscular y esa capa muscular es la que se está contrayendo. Pero un músculo para que se pueda contraer necesita una chispita. Esa chispita es el impulso eléctrico. Y ese impulso, perdón, el impulso nervioso, bueno, que es impulso eléctrico igual, de todas maneras, ese impulso nervioso nace en el mismo músculo cardíaco. Si nos vamos a la altura, en la parte superior de la aurícula derecha, vamos a encontrar un conjunto de fibras musculares especializadas que se encargan de originar ese impulso nervioso. Ese conjunto de células se les llama nódulo sinusal o también se le llama de cake flag o también se le llama sino auricular. Ellas originan el impulso nervioso que a continuación sigue toda esta red que estamos viendo por acá. Se dirigen a otro nodo que está en la base de la aurícula derecha y se le llama el nódulo atrioventricular o de Aschoff-Tawara. También tiene dos nombres en este caso. Y desde allí el impulso viaja a través del tabique que separa los ventrículos y finalmente se separa formando las fibras de Purkinje. Por donde va pasando el impulso nervioso, va activando la contracción del músculo cardíaco. Te darás cuenta que entonces primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos, ¿no? Para empujar la sangre y que salga fuera del corazón. Todo ese circuito que estamos viendo allí se le llama sistema nodal. Este impulso cardíaco, perdón, este impulso nervioso que ha nacido aquí en el nódulo sinusal, se le llama miogénico. ¿Por qué? ¿No? Mio viene de músculo, génico viene de origen. Se ha originado en el mismo músculo cardíaco. Si por algún accidente cardiovascular, como puede ser, por ejemplo, la obstrucción de alguna de los vasos que irrigan el corazón, perdieses o se muriesen las células del nódulo sinusal, porque de esa manera es como puede morir un tejido, ¿no? Un tejido está vivo mientras lleguen vasos sanguíneos a él que le abastezcan de nutrientes, de oxígeno y se lleven los desechos. Pero si el vaso no llega a él porque está obstruido de repente, ¿no? De repente por todas las grasas saturadas que ha consumido esa persona durante su vida, o de repente por presión alta se rompió el vaso, ya no llega nada a esa parte del cuerpo, ¿qué va a pasar? Le va a pasar lo mismo que le pasa a un pueblo cuya carretera que le abastecía de alimentos está obstruida o de repente está bloqueada, ¿no? ¿Qué va a pasar con la población de ese pueblito? Va a empezar a pasar hambruna. Y si ese bloqueo se mantiene a través del tiempo, las personas podrían empezar a morir porque no van a tener cómo alimentarse. Entonces, lo mismo le pasaría a las células de tu cuerpo. Si una de las arterias que conducen hacia ellos, los nutrientes y el oxígeno, se bloquea o se revienta, esa parte de tu cuerpo va a empezar a sufrir de carencia de nutrientes, de oxígeno y van a empezar a morir poco a poco. Imagínate si eso le pasaría a las células del nódulo sinusal. Ya no habría quien origine ese impulso nervioso. ¿Quién entonces va a ayudar a que el corazón se pueda contraer? Bueno, para ese caso exclusivo se podría necesitar la incorporación de un aparatito llamado el marcapasos artificial. Este marcapasos es un aparatito que funciona con baterías y se va a encargar de generar el impulso nervioso para que se active todo este circuito, porque el nódulo sinusal natural, que es el marcapasos natural, ya no funciona. Ahora la vida de esa persona depende de ese marcapasos artificial, ¿no? Entonces, no está perdido todo, ¿no? Sino que hay una alternativa ahí para esas personas
que han sufrido ese tipo de accidentes. Bien, nada más entonces. Todo ese circuito entonces por donde viaja ese impulso nervioso se le llama el sistema nodal. Vamos ahora a la siguiente. Vamos por acá. Vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco, como hemos visto, como estamos viendo, hay todo un flujo de sangre a nivel del corazón, ¿no? Está fluyendo desde aurículas a ventrículos, desde ventrículos hacia las arterias. Así que hay toda una serie de fenómenos que están sucediéndose a nivel del corazón. Fenómenos principalmente de tres tipos. Fenómenos eléctricos. ¿Por qué eléctricos? Acabas de ver que hay un impulso nervioso que está viajando a través del corazón. El impulso nervioso es corriente eléctrica. Fenómenos eléctricos. Fenómenos mecánicos. ¿Por qué mecánicos? Porque el músculo cardíaco, el miocardio, se está contrayendo. Y la contracción muscular es un fenómeno mecánico. Y hay sangre que está fluyendo desde aurículas a ventrículos. La sangre se está moviendo. Así que por eso es un fenómeno hemodinámico. Esa es la serie de fenómenos que suceden en un ciclo cardíaco durante una sístole y una diástole. O sea, tú dirás que es una sístole y que es una diástole. Bueno, una sístole es la palabra que se utiliza para graficar cuando hay contracción del músculo cardíaco. Sístole, contracción del miocardio. Y diástole es lo contrario. Y es que el corazón no está contraído todo el tiempo, también se relaja. La diástole será la relajación. Entonces el corazón todo el tiempo está ahí, eso que tú estás escuchando ahí palpitando, está contrayéndose, relajándose, contrayéndose, relajándose, contrayéndose, relajándose. Y en este ciclo cardíaco vamos a encontrar cuatro etapas. Sí, en el gráfico dicen cinco, ¿no? Pero para nosotros van a ser cuatro nada más, ¿ya? Cuatro. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es la que está acá, que es la de llenado ventricular. ¿Qué pasa en esta primera etapa? Si te das cuenta, las aurículas aquí están llenas de sangre. ¿Y qué está pasando? Se han abierto las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, la tricúspide y la bicúspide, y la sangre está entrando en los ventrículos. Por eso se le llama así, llenado ventricular. Para que esto suceda, seguramente, bueno, no seguramente, de hecho hay menor presión ventricular, a diferencia de la que existe en las aurículas. Las aurículas se están contrayendo para empujar la sangre hacia los ventrículos. Y en los ventrículos debería haber menor presión que la que hay en la aurícula. Justamente acá dice, ¿no? Que la presión en el ventrículo, no sé si lo pueden ver ustedes bien, pero acá dice menos de 20 milímetros. Es baja presión. Pasamos a la siguiente etapa. La segunda etapa se llama la de contracción isovolumétrica. ¿Y qué pasa acá? Las válvulas aurículo-ventriculares se cierran y eso convierte a cada ventrículo en una cámara cerrada. Por otro lado, seguro el impulso nervioso ya llegó a esta parte del corazón y el músculo de cada ventrículo se está empezando a contraer, por lo que la presión aquí dentro está aumentando. Si en la anterior etapa era menor a 20, aquí es superior a 20, pero todavía por debajo de 80 milímetros. Está aumentando, todavía está aumentando. En la tercera etapa, el músculo cardíaco de cada ventrículo se contrae tan fuerte que expulsa la sangre, sale de cada ventrículo, el del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y el del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Porque la presión de los ventrículos es tan fuerte que las válvulas semilunares o sigmoideas se abren y la sangre sale a su respectiva
arteria. Como te das cuenta aquí, ya no es menor a 80, ahora es más de 80. La sangre sale eyectada del corazón. Y en la cuarta etapa, la de relajación isovolumétrica, ya los ventrículos están vacíos. Y para evitar que la sangre que ha salido del corazón se retorne nuevamente a él, las válvulas semilunares se cierran. Y el músculo cardíaco de los ventrículos ya está relajándose. Vamos a ver ahora, y otra cosa que puedes ver ahí es que ya las aurículas ya se están llenando de sangre nuevamente para volver a comenzar esta primera etapa que vimos acá de nuevo. Vamos a delimitar ahora la sístole y la diástole. Yo te dije que aquí, que en la segunda etapa, se cerraban las válvulas aurículo-ventriculares para convertir a los ventrículos en cámaras cerradas. Ese cierre de esas válvulas ocasiona lo que se llama el primer ruido cardíaco, ¿no? Si nosotros colocamos la orejita en el pecho de una persona, vamos a escuchar dos bombos continuos, ¿no? Un primer y un segundo ruido. Ese primer ruido es producido aquí en esta segunda etapa gracias al cierre de, de válvulas auriculoventriculares. Y justamente este primer ruido cardíaco es lo que marca el inicio de la sístole ventricular. ¿Cuándo es el final ahora? Nos vamos a la última etapa, la de relajación. ¿Te acuerdas que te dije que se cerraban las válvulas semilunares o sigmoideas para impedir el retorno de la sangre al corazón? Ese segundo ruido es producido por ese cierre de válvulas, el segundo bombo. Y esto marca más bien el final de la sístole ventricular. Tiene sentido, ¿no? Porque justamente aquí, cuando las válvulas aurículo-ventriculares se cerraron, ¿qué empezó a suceder con las paredes de los ventrículos? Se empezaron a contraer, ¿no? Y la presión empezó a aumentar. Por eso decimos que inicia la sístole. Y con el segundo ruido, pues ya las paredes de los ventrículos empiezan a relajar, ¿no? Ya terminó la sístole. Entonces, inicio, primer ruido. Final de la sístole ventricular, segundo ruido. Lo que hay entre ambas, ¿no? Ya todo esto de acá será diástole más bien, pues, ¿no? A nivel de los ventrículos. Esas son las cuatro etapas entonces que debemos conocer. Llenado ventricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Otros conceptos que debemos conocer aquí son el de frecuencia cardíaca, el de pulso arterial y el de presión arterial. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones que hace tu corazón por minuto. En condiciones de reposo, por supuesto, y si eres una persona saludable. Vas a tener cerca de 70 contracciones por minuto. Por supuesto, este número puede aumentar si haces ejercicio, ¿no? Imagínate que estás corriendo para entrar a la puerta del examen de admisión, ¿no? Como suele pasar en todos los exámenes. Tu corazón no va a estar latiendo a 70, ¿no? Va a estar por encima de ese número. Por supuesto que puede bajar también, ¿no? Ante ciertas condiciones patológicas. Así que eso es la frecuencia cardíaca, solamente es el número de contracciones del corazón, por minuto en este caso. Y como el corazón está enviando sangre a todas partes del cuerpo, le está enviando con fuerza. Esa fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que están sacando la sangre del corazón, es la presión arterial, que en sístole debería ser de 120 y en diástole debería ser de 80. Por eso la presión debería ser de 120 sobre 80. Una presión normal. Lo que no sucedería en hipertensión, en una persona con presión alta, que de repente ya no tiene 120, no sé si no tiene 130 de repente, o 135. Eso puede ser peligroso porque si la sangre es empujada con más fuerza, podría romper algún vaso sanguíneo. Y si se rompe, ya sabes qué pasa, ¿no?
algunos de los órganos que recibe sangre a través de ese vaso va a empezar a sufrir de la inanición de nutrientes y de gases que necesita. Entonces, lo que se llama hipertensión no podría ser saludable, ¿no? También puede ser por debajo también, presión baja. Eso también puede ser patológico. Pero lo normal es esto, ¿no? 120 sobre 80. 120 en sístole, 80 en diástole. Y el pulso arterial debería ser lo que podemos detectar, por ejemplo, aquí a nivel de la muñeca, ¿no? Nos ponemos el dedo pulgar aquí a la altura de la muñeca y empezamos a escuchar como mejor dicho, empezamos a sentir como un golpeteo, ¿no? Pum, pum, pum. Deberían ser también 70 veces por minuto en condiciones de reposo, alrededor de 70 veces. Porque si el corazón está enviando sangre 70 veces al resto del cuerpo, ese, ese número de pulsos también debería ser de 70 veces. Porque es básicamente como la pared de la arteria que está pasando por tu muñeca se está estirando, se está distendiendo ante el flujo de la sangre enviada por el corazón. Lo estás viendo ahí en vivo y en directo, ¿no? Lo estás sintiendo, mejor dicho, ¿no? Con la yema de tus dedos. Bien, entonces, tres conceptos diferentes. Ahora, el primer y segundo ruido son los que normalmente conocemos, ¿no? El primer y segundo bombo, pero también puede haber un tercer ruido justo después del segundo y un cuarto ruido un poquito antes del primero. El tercer ruido puede ser normal hasta la adolescencia, pero más allá de los 40 años puede ser indicador de que algo malo está sucediendo a nivel de las paredes de los ventrículos del corazón. Y hay un llenado muy brusco y por eso se produce ese tercer ruido. Ahorita para nosotros, ¿no? Que estamos por debajo todavía de los 40, es normal, pero más allá ya sí ya va a ser, ¿no? Algo te está pasando por ahí. En caso del cuarto ruido, este sí es patológico en todos los casos. Puede suceder porque las paredes de los ventrículos son muy rígidas y eso también al llenarse, al llenarse de sangre van a ocasionar también una turbulencia que origina ese cuarto ruido. O como dice acá también puede ser por una tensión de las válvulas auriculoventriculares. Pero lo que yo te estoy diciendo es por una deficiencia del miocardio, ¿no? Que en este caso está en la pared del ventrículo, que puede ser muy rígido, ¿no? Y por eso produce una turbulencia, ¿no? Que acá le llaman llenado acelerado. Puede ser, bueno, este sí es patológico, ¿no? El primero y el segundo sí son normales. El tercero hasta la adolescencia, ya en raro, muy raro después de los 40. Y el cuarto sí es signo de alguna patología. Pasamos a la siguiente, ahora sí, entonces. Ya hablamos del corazón, ya sabemos qué está pasando dentro de él. Vamos a hablar ahora de los vasos sanguíneos, ¿no? Que están conduciendo sangre alrededor de todo el cuerpo. Y conocemos tres tipos de vasos, ¿no? Que son las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. En nuestro caso, nuestro sistema es cerrado, pues porque estos capilares están interconectando arterias con venas. Las arterias que vienen trayendo sangre oxigenada se conectan con las venas que transportan la sangre desoxigenada a través de los capilares, ¿no? Ahí hay esa interconexión. Si vemos arterias y venas aquí y les hacemos un corte transversal como les han hecho a cada una, se puede observar que desde adentro hacia afuera presentan tres capas. Esas son, respectivamente, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que respectivamente presentan diferente tipo de tejido. La túnica íntima presenta endotelio, que es básicamente una capa de células epiteliales. La túnica media presenta músculo liso, que tú sabes que tiene contracción involuntaria. Y la túnica adventicia presenta tejido conectivo, que puede tener menor o mayor concentración de tejido elástico, dependiendo si es una arteria o una vena. Ahora vamos a ver las diferencias. Pero esas tres capas están tanto en arterias como en venas. Más bien en los capilares solamente hay endotelio. No hay túnica media, no hay túnica adventicia, solamente hay la túnica íntima.
Así que por eso su pared es muy delgadita. Vamos a ver las diferencias ahora entre estos tres tipos de vasos, revisando estos criterios que estamos viendo por aquí a la derecha. Y para que te acuerdes de la diferencia entre estos tres tipos de vasos, básicamente tenemos que apelar solamente a la lógica en esta tablita que está acá. Recordando que las arterias sacan sangre del corazón y más bien las venas llevan sangre al corazón. Es lo que estamos viendo en esta fila de acá. Las arterias sacan sangre del corazón. Y como el corazón se está contrayendo, es sangre que está saliendo con presión alta. Así que por eso la velocidad, el movimiento de esa sangre va a ser rápida. ¿Qué adaptación debería tener una arteria para poder resistir esa presión alta? Pues su pared muscular debe ser gruesa. Y además debe tener abundante tejido elástico que le permita estirarse ante esa presión sanguínea y no reventarse. Así que, como tiene la pared muscular muy gruesa, el espacio por dentro, que se llama el lumen, por donde pasa la sangre, va a ser pequeño. Como lo vemos acá en esta imagen. Se puede ver acá muy bien. Esta es una arteria y todo esto sería su pared muscular, su capa muscular. Así que por eso el espacio que es esto, el lumen, es pequeño. En comparación con el de una vena, que tiene una pared muscular delgada, así que por eso su lumen es más amplio. Esa es una primera diferencia entonces también, ¿no? El lumen es pequeño en las arterias. No son permeables, o que quiere decir que la sangre no se va a escapar de las arterias. Y no presentan válvulas a lo largo de todo el cuerpo. No hay ninguna válvula, pero sí las hay a nivel del corazón, y tú ya las conoces. La aórtica y la pulmonar, que son las válvulas semilunares o sigmoideas. En el caso de las arterias, las reconocemos por transportar sangre oxigenada, pero hay una excepción, y también ya la conoces. Es la arteria pulmonar. La conociste por acá, por si te salteaste. Esta de acá. Esta no transporta sangre oxigenada, ¿no? Que está sacando sangre desoxigenada y se le está llevando a los pulmones. Así que ahí ya, como ves, apelando a la lógica, saca sangre del corazón, sangre de compresión alta, ya sabes qué adaptaciones debe tener para poder caracterizar una arteria. En las venas más bien llevan sangre al corazón. Esa sangre ya pasó por todo tu cuerpo, está saliendo de los tejidos, ya tiene menor presión, tiene presión baja. Así que la sangre fluye de manera más lenta. Como ya la sangre tiene presión baja, no será necesario tener pared muscular gruesa, ahora será delgada. Tampoco será necesario tener abundante tejido elástico, ahora será escaso. Y como ya bien viste en este gráfico de acá, pues no hay, perdón, sí hay un mayor diámetro del lumen, ¿no? Es más amplio, es grande, como dice acá. Tampoco son permeables, la sangre no debería escaparse de las venas. Y estas sí presentan válvulas a lo largo de todo el recorrido, es lo que estamos viendo acá, por ejemplo. Esta es una válvula, porque como la sangre que viaja a través de las venas tiene menor presión, podría retrocederse. Para que no suceda eso, una vez que la sangre pasa, se cierra la válvula e impide el retroceso de la sangre. Por anomalías también que suceden con la edad, estas válvulas son las que originan las llamadas varices, que se pueden observar en las piernas de personas, a veces de no tanta edad avanzada, ¿no? Esas son las llamadas varices. Ya se engrosan demasiado en esas condiciones. Y también las venas son reconocidas por transportar sangre desoxigenada, pero la excepción, también ya la conoces, son las venas pulmonares, ¿verdad? Que traían sangre de los pulmones. ¿Qué tipo de sangre? Sangre oxigenada. Ellas son la excepción. También operando la lógica, ya sabes qué características aquí tienen las venas. En los capilares, ellos están uniendo arterias con venas, así que la sangre que está llegando a estas partes del cuerpo, en los tejidos, ya es sangre con menor presión, la presión es reducida, porque imagínate si fuera alta,
como estos capilares tienen solamente una pared de células epiteliales, se podría reventar con una presión alta. Así que, como es presión reducida, la velocidad, el movimiento de la sangre será lento. No hay necesidad de tener pared muscular, no hay tejido elástico porque no hay túnica adventicia. El lumen sí es grande porque como su pared es básicamente solamente una capa de células epiteliales, el espacio por dentro sí va a ser grande. Estas sí son permeables para poder enviar los nutrientes a las células, para poder enviar el oxígeno y captar el dióxido de carbono. Y no presentan válvulas, es otra característica. ¿Ok? Nada más. Estas son las características que vas a usar para diferenciar arterias, venas y capilares. Ya sabemos entonces cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Vamos ahora por aquí. Y aquí podemos ver una característica muy importante de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio humano. Ya conoces algunos de los vasos principales que llevan sangre y sacan sangre del corazón. Que llevan sangre, las venas cavas y las venas pulmonares. Que sacan sangre, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Esta arteria aorta es la que se encarga de repartir sangre por todo el cuerpo y para eso tiene ramificaciones. Tiene arterias que salen de ellas y se dirigen a partes de tu cuerpo para poder irrigar esas zonas y llevarle los nutrientes, llevarle el oxígeno. Por ejemplo, tenemos aquí, en el caso del hígado, en el caso del hígado vamos a tener a la arteria hepática. Ella es la arteria que está llevando sangre oxigenada al hígado. Y por su parte hay que sacar sangre desoxigenada de él también. Quien saca la sangre desoxigenada es la vena hepática. Esta vena hepática se va a conectar con la vena cava, ¿no? Inferior, que es la que va a llevar sangre desoxigenada hacia el corazón. Al estómago y el intestino, ¿quién la está irrigando? La arteria gástrica y la arteria mesentérica. Sería esta arteria que está por acá. Y podrías pensar que como el hígado tiene también una vena hepática, de repente también hay una vena gástrica y una vena mesentérica, ¿no? Que se conecte con la vena cava. Pero eso no sucede. En cambio, existe una vena porta hepática que lleva la sangre del estómago o del intestino hacia el hígado. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerda que a nivel del intestino nosotros estamos absorbiendo los resultantes de la digestión. Y podríamos no solamente haber absorbido nutrientes, sino también se podrían haber absorbido de repente, no sé, si estás consumiendo medicamentos, hormonas, si estás consumiendo de repente alcohol o alguna otra sustancia tóxica, todo eso ha ido a parar a la sangre y se ha absorbido aquí. Así que tiene que ir al órgano de la desintoxicación, al hígado. Y allí se desintoxica la sangre y se saca nuevamente a través de la vena hepática para que se conecte con la vena cava. Esa es una importante aclaración que hay que hacer allí, ¿no? Vena porta hepática. Los riñones sí presentan su arteria renal y su vena renal, ¿no? Son algunos de los principales vasos que debemos conocer. Ahora, es un circuito cerrado, el sistema circulatorio humano, pero a veces la sangre podría salir de los vasos sanguíneos porque de repente hemos sufrido un corte muy profundo, ¿no? ¿Y qué pasa? La sangre empieza a fluir, pero eso no debe pasar. Hay un mecanismo que permite taponar ese vaso dañado para impedir que la sangre siga derramándose hacia el exterior. Y ese mecanismo es la coagulación sanguínea, ¿no? Cuando nos cortamos, ¿no? Fluye sangre un ratito, pero luego ¿qué pasa? Se forma una costra. Y esa costra tapona la herida, deja de fluir sangre y después de unos días se desprende ya con los tejidos reparados, cerrados nuevamente. Pero ¿qué pasó para que se llevase a cabo la formación de esa costra? Una vez que te cortaste, no sé, imagínate que estabas, no sé, de repente estabas jugando con una gilet, con una navaja y accidentalmente te cortaste así de manera muy profunda el dedo. Al instante empezó a salir sangre. En la sangre están los glóbulos rojos, pero también están las plaquetas.
Las plaquetas son células sanguíneas que van a producir una molécula que se llama la tromboplastina. Entonces, imagina que esto es una plaqueta. Y esta tromboplastina es la molécula que se necesita para iniciar toda una serie de reacciones, una cascada de reacciones. La tromboplastina es una molécula que permite que la protrombina, que se encuentra en la sangre, ojo, no la producen las plaquetas, se encuentra en la sangre, se convierta en trombina. Eso sucede en presencia de tromboplastina. Y ahora que ya tenemos trombina, en presencia de esta trombina, ¿qué pasa? El fibrinógeno, que está de forma soluble también en la sangre, se convierte en fibrina. ¿Y la fibrina qué hace? Forma redes. Es insoluble. Forma redes como una telaraña. Y allí va atrapando glóbulos rojos, va atrapando plaquetas, y eso es lo que forma el coágulo, la costra que va a tapar tu herida durante algunos días hasta que los tejidos se reparen y esa costra se desprenda, ¿no? Ya exhibiendo al tejido totalmente reparado. Entonces, ¿qué necesitaste aquí inicialmente? La tromboplastina producida por las plaquetas. Pero también necesitas otras dos cosas muy importantes, ¿verdad? Si repasaste la parte de vitaminas, que ya no nos alcanzó el tiempo la semana pasada, necesitas vitamina K, ¿verdad? La vitamina de la coagulación. Y también necesitas iones calcio. Son importantes para que suceda la coagulación. En realidad, esas moléculas que estás viendo allí, protrombina, fibrinógeno, tromboplastina, vitamina K, calcio, no son las únicas que se necesitan para establecer esta cascada de reacciones. Hay otras moléculas también que se producen en nuestras células. Por mutaciones genéticas, algunas personas no pueden producir esas moléculas que se llaman factores de coagulación. Y si no producen esos factores de coagulación, no se puede llevar a cabo correctamente la formación de ese coágulo. Así que la herida va a seguir abierta y si la herida es muy grande, podrían morir de una hemorragia, porque la sangre va a seguir fluyendo y la pérdida de sangre va a causar su muerte. Esas personas que tienen esa condición se llaman hemofílicos, tienen hemofilia. Antiguamente era una enfermedad mortal porque no había un tratamiento. Esas personas no, estas personas no producen esos factores de coagulación, ¿no? Entonces, por eso si se hacen una herida, como te digo, la sangre sigue saliendo y se podrían morir de una hemorragia. Y eso sucedía antiguamente. Pero actualmente una persona con hemofilia se puede inocular artificialmente esos factores de coagulación y por ello puede sobrevivir a una herida, ¿no? Y no morir de una hemorragia necesariamente. Es una enfermedad genética que si algunos de repente ya conocen, es una enfermedad que está ligada al sexo. Se debe a una mutación en un gen que se encuentra en el cromosoma X humano. Pero de eso ya hablaremos en algunas semanas todavía cuando lleguemos a la parte de genética del sexo. Por ahora nos quedamos solamente con eso, ¿no? En la hemofilia hay una incapacidad para coagular la sangre porque hay ausencia de factores de coagulación. Y nada más, hasta aquí nos quedamos con el sistema circulatorio. Pasamos al siguiente sistema, el sistema linfático. Que como puedes ver ahí, todo ese circuito de color verde que está recorriendo el cuerpo de este señor, es el sistema linfático. Así que se parece bastante al sistema circulatorio. Se parece bastante porque también tiene vasos, que en este caso se llaman vasos linfáticos, y también hay un fluido que corre a través de él. Pero en este caso no se llama sangre, se llama linfa y está compuesta de agua, glóbulos blancos, proteínas, grasas, sales minerales. La diferencia de este sistema linfático con el circulatorio es que mientras el circulatorio es cerrado, este linfático es más bien abierto. ¿Por qué es abierto? Porque esos vasos linfáticos se dividen en vasos más chiquitos
llamados también capilares linfáticos, así como los capilares sanguíneos que acabamos de ver. Aquí también hay capilares, pero como lo que transportan es linfa, por eso les llamamos capilares linfáticos. ¿Dónde se abren esos capilares linfáticos? En tus tejidos hay espacios entre las células. Esos espacios se llaman espacios intersticiales. Y en esos espacios intersticiales hay fluido, hay líquido, que puede tener, por supuesto, agua, pero también puede tener moléculas orgánicas e inorgánicas. Ese líquido, como está en el espacio intersticial, pues ya te darás cuenta cómo se llama, ¿no? Se llama líquido intersticial. Y los capilares del sistema linfático llegan a esos espacios intersticiales y recogen ese líquido intersticial para que no se acumule allí. Bueno, sería al revés, ¿no? Llegan ahí y recogen la, el líquido intersticial. Y ese líquido intersticial pasa a formar parte de la linfa que corre a través de los vasos linfáticos. Así que esa es una primera función del sistema linfático, recoger el líquido intersticial. Porque imagínate si no lo recogiesen. Imagínate, por ejemplo, si aquí, de este principal vaso linfático que tenemos por aquí, se obstruyese y no se recogiese la linfa que está recorriendo por aquí tu pierna. Ese líquido se va a empezar a acumular y eso va a causar que a la larga la pierna se empiece a hinchar. Puede aumentar enormemente de tamaño y causar un cuadro que se llama elefantiasis. Tiene sentido que se llame elefantiasis, ¿no? Porque la pierna empieza a parecerse la pata de un elefante, de tan hinchada que está. Si buscan ahorita elefantiasis, van a ver casos de esta condición. ¿Por qué se produce esa obstrucción? Pues hay mosquitos que transmiten un gusanito, nemátodo, la filaria, y esa filaria se mete en los vasos sanguíneos. Puede llegar aquí a los vasos linfáticos y obstruir el vaso linfático e impedir que se recoja el líquido intersticial, acumulándose y ocasionando el aumento del tamaño de esa extremidad. Se le llama elefantiasis o filariasis, porque justamente el gusano que la causa se llama la filaria. Así que entonces esa va a ser una principal función del sistema linfático, recoger el líquido intersticial. ¿Qué otra función tiene? Absorber y transportar el líquido, el quilo intestinal. Si se recuerdan la semana pasada, a nivel de las vellosidades intestinales se absorbían los nutrientes, ¿verdad? Volviendo acá, por ejemplo, se absorbían los nutrientes, ¿verdad? Todo, a excepción de las grasas, ¿a dónde iba a parar? A los capilares, que justamente están aquí, que justamente van a la sangre. Pero también había otro vasito que no está acá. Ese vaso recibe las grasas, y ese vaso se llamaba el vaso pilífero, que justamente va a absorber las grasas que están presentes en el quilo que se forma en el duodeno. No recuerdo si les mencioné, creo que sí. ¿No? El quimo que es enviado por el estómago cuando llega al duodeno y se mezcla con el bicarbonato del páncreas, las enzimas del páncreas, del intestino y la bilis, se transforma en quimo. Perdón, kilo. Kilo, con L, ¿ah? Con L. El kilo con esas grasas son absorbidas por los vasos quilíferos, que son un elemento del sistema linfático. Así que por eso es la otra función del sistema linfático. Y como puedes ver, también hay algunas formaciones que tienen forma de cápsula, que están repartidas también a lo largo del cuerpo. Se llaman ganglios. Son efectivamente estructuras encapsuladas que contienen glóbulos blancos. Y allí se puede estar llevando a cabo la maduración de estos para poder desatar la respuesta inmune que te va a defender de los patógenos que puedan haber ingresado a tu cuerpo. Generalmente están agrupados en ciertas partes del cuerpo. A la altura del cuello, que se llaman los ganglios cervicales, a la altura de las axilas, los ganglios axilares, y a la altura de la ingle, que se llaman los ganglios inguinales. Son las tres principales regiones donde vas a encontrar ganglios linfáticos. Ah, por cierto, esas agrupaciones se llaman nódulos, ¿ya? Conjunto de ganglios
se llaman nódulos y pueden ser cervicales, axilares e inguinales. De hecho, por aquí teníamos un ganglio, ¿verdad? Aquí está. Este es un ganglio. A él están llegando los vasos linfáticos que, como ves, están trayendo glóbulos blancos, macrófagos, por ejemplo, y también están trayendo los antígenos. Recuerda que antígeno es una palabra que en inmunología, la ciencia que estudia el sistema inmune, sirve para señalar a cualquier molécula o patógeno extraño que haya ingresado a tu cuerpo. Una bacteria, por ejemplo. Entonces, la linfa está arrastrando eso y aquí se encuentran ambos, el glóbulo blanco con el antígeno y aquí pues ellos van a madurar. Los linfocitos B se podrían convertir, por ejemplo, en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Los linfocitos T se podrían activar también para poder dirigir la respuesta inmune, en el caso de los CD4, o alguno de los otros T que conociste también hace tiempo, ¿no? Los CD8, por ejemplo, que podían ser citotóxicos. Y así maduros salen de los ganglios para dirigirse a otras partes del cuerpo, ¿no? Y continuar la respuesta inmune. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Son las tres funciones principales entonces el sistema, del sistema linfático. Eh, Ahora, este sistema linfático se conecta con el sistema circulatorio. O sea que la linfa, este quilo intestinal que hemos recogido con los vasos quilíferos, en algún momento pasa a la sangre, porque se conecta con los vasos linfáticos. De hecho, creo que esto lo tengo por acá. Acá está. Mira, hay un conducto linfático derecho que recoge la linfa de toda esta parte de tu cuerpo. La mitad derecha de tu cabeza y tu brazo derecho. Y toda la linfa se recoge por ese conducto y va a la unión entre dos venas, la yugular y la subclavia. En esa unión, allí deposita la linfa y pasa a formar parte de la sangre. Y la linfa de todo el resto de tu cuerpo, todo esto, la recoge el conducto torácico, que más bien la deposita en la unión de otra vena que vamos a encontrar por aquí con la otra vena subclavia bueno, son izquierda y derecha, ¿no? Por eso hay dos. De igual manera, esa linfa pasa a la sangre y pasa a formar parte de ella. Hay dos conductos linfáticos principales, entonces, el conducto linfático derecho y el torácico. Ya sabes de qué parte del cuerpo está recogiendo la linfa. Bien, nada más entonces, este es el más sencillo de de los sistemas. Vamos ahora a hablar de cómo le hacen las plantas para poder transportar sus fluidos, la savia obrada y la savia bruta. Vamos a empezar con la savia bruta. La savia bruta se transportaba a través de los vasos del xilema, ¿verdad? Eso lo vimos en la semana de tejidos. Eh, la savia bruta está compuesta de agua y de sales minerales. El agua ingresa, bueno, ¿cuál es el órgano encargado de la planta de absorber agua y sales minerales? Es la raíz, obviamente, ¿no? Por eso está empotrada en el suelo para poder absorber agua y sales minerales. El agua ingresa por transporte pasivo, no gasta energía. De hecho, el mecanismo, la palabra que siempre vamos a usar para hablar del transporte de agua por transporte pasivo es la ósmosis, ¿verdad? Y las sales más bien van a ingresar por transporte activo.
Transporte activo. Ingresan los dos elementos de la saga bruta, atraviesan las células del epidermis y desde el epidermis deberían llegar hacia los vasos del xilema que están en la parte interna de la raíz. Se tienen que recorrer todo ese camino. ¿Cómo es que hacen para recorrer todo ese camino? Pues tienen dos rutas. Mira, tienen una ruta que consiste en ir por entre las células. Por aquí. Esa ruta de color rojo es la ruta del apoplasto, por entre los espacios intercelulares. Y van a llegar hasta un anillo que está aquí, antes del xilema, que se llama la endodermis, del cual vamos a hablar en un ratito. El otro camino es la ruta del simplasto, y la ruta del simplasto más bien consiste en ir atravesando las células, porque recuerda que las células vegetales tenían canales, ¿verdad? Esos canales se llamaban plasmodesmos. Así que la savia va atravesando los citoplasmas y de esa manera también llega a la endodermis. Ahora, esta endodermis es muy importante porque va a estar regulando el paso del agua hacia el xilema, porque sus células tienen unos engrosamientos laterales. Si te das cuenta aquí, toda esta capa de acá es la endodermis, acá lo dice, y los engrosamientos laterales, estos de acá, se llaman bandas de Caspari. Así que la savia que viene por la ruta del apoplasto ya no puede pasar por entre estas células, porque está ese engrosamiento que se le impide. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar obligadamente aquí una ruta del simplasto, ¿no? Ingresar en las células del endodermis y desde allí llegar al xilema. Obviamente la que ya viene por la ruta del simplasto ya ingresa igualmente también y de allí pasa al xilema. Pero la función de la endodermis es básicamente esa, ¿no? Regular el paso del agua, que ya sea que viene por la ruta del simplasto y el apoplasto hacia el xilema, porque el xilema es esto que está acá. Y ya está, llegamos acá. Pero todavía nos falta un largo camino, porque ¿dónde estamos? Estamos acá, abajo, y tenemos que ir ¿a dónde? Arriba, porque son los órganos, perdón, acá, acá, me salté. Estamos acá, igual, en la raíz, y tenemos que ir arriba, ¿verdad? Donde están los órganos que están pidiendo agua y sales, las hojas, los tallos superiores, las ramas. La savia bruta entonces tiene que ascender. Y aquí no hay una bomba, no hay un corazón que esté impulsando la savia, a diferencia de nosotros. ¿Cómo es que la savia logra ascender entonces? Hay un mecanismo que se llama el mecanismo de arrastre por transpiración. ¿Qué pasa? Tú ya conoces a las estructuras epidérmicas de las plantas llamadas estomas, ¿verdad? Los estomas se pueden abrir para permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Pero también permiten la pérdida de agua en estado gaseoso, lo que se llama transpiración. O sea, estas hojas, al tener los estomas abiertos, pierden vapor de agua. Quiere decir que por aquí hay una menor concentración de agua. Y más bien por acá abajo, como estamos captando agua a nivel de la raíz, hay mayor cantidad de agua. Eso explica que el agua que es captada aquí a nivel de la raíz se arrastre hacia esos lugares donde hay una menor cantidad de ella, ya que las moléculas de agua van a empezar a formar estos enlaces muy conocidos que tú ya sabes cuáles son, los enlaces de puente de hidrógeno, y van a formar como una especie de columna. O sea, se van a agarrar tan fuerte entre ellas las moléculas de agua que se van a ver arrastradas. Van a estar muy cohesionadas entre sí con esos enlaces de puente de hidrógeno y de esa manera ascienden hacia los órganos superiores y solamente en esa dirección. Porque si te recuerdas nuevamente, aquí el transporte era descendente, ascendente, ¿verdad?
solamente de esa forma, unidireccional, solamente hacia arriba, solamente hacia arriba. Entonces por eso se le llama mecanismo de arrastre por transpiración. ¿Qué cosa permite que esa savia bruta ascienda? La transpiración que está sucediendo a nivel de los órganos superiores, como las hojas, pueden ser los tallos también, pueden ser los tallos. Nada más, entonces no hay necesidad de una bomba en este caso. Hay un principio físico que lo explica. ¿Qué pasa ahora con el floema? En el caso del floema, transporta la sebe elaborada que va a estar constituida de azúcares y agua, que los podemos ver acá, por ejemplo. Este es un vaso del floema. A él están llegando los azúcares que han sido producidos por las células fotosintéticas. Esos azúcares, bueno, inicialmente habrán sido glucosa, pero por ciertas reacciones pasan a ser principalmente moléculas de sacarosa, que pasa a las células del floema. Y desde el xilema se envía agua para que se forme una masa azucarada. Esa masa azucarada es rica aquí en órganos fotosintéticos. Y desde allí puede fluir hacia órganos que tienen un déficit de esos azúcares. ¿Qué órganos, por ejemplo? Aquí los vemos. Las raíces, por ejemplo. Quizás ellos no tienen sacarosa porque han convertido esos azúcares en sustancias de reserva. Lo han convertido en almidón. O de repente estructuras, otros órganos, como pueden ser flores, que se encuentran en regiones superiores. Allí, de repente, por el mismo gasto energético que han presentado, hay un déficit de azúcar. Aquí hay menor concentración de azúcar y aquí también. Entonces, desde los órganos fotosintéticos, donde hay una mayor concentración de azúcar, fluye esa masa azucarada hacia donde hay una menor concentración de ella. Y como estás viendo en este caso, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Así que ya no es unidireccional, es bidireccional. Transporte bidireccional ascendente y descendente. La masa azucarada, descendente. La masa azucarada va a fluir hacia los órganos que están exigiendo una demanda de ella. Órganos que pueden estar más arriba o pueden estar más abajo. Por eso aquí el transporte es bidireccional. Y como está fluyendo una masa azucarada, por eso el principio que explica el transporte de esta sal elaborada se le llama el principio del flujo de masas. Ujú. Eso es lo que sucede. Tampoco hay necesidad de una bomba aquí, entonces no hay corazón, las plantas no tienen corazón, pero hay principios físicos que permiten el flujo de esas dos sabias. Nada más entonces respecto a las plantas. Arrastre por transpiración en la savia bruta, arrastre por flujo de masas en el caso de la savia elaborada. Nada más. Pasamos ahora a hablar del sistema excretor. El sistema excretor va a tener una función muy importante que justamente la vimos al inicio, que es la eliminación de los desechos que pueden resultar ser tóxicos para nuestras células. Y es que por el mismo metabolismo que nuestras células ejecutan, se pueden formar algunas moléculas que pueden resultar dañinas. Esas tres moléculas principales que se producen por el metabolismo son el amoníaco, son el ácido úrico y la urea. De mayor a menor toxicidad. El amoníaco es el más tóxico, así que no debe permanecer en el cuerpo de los organismos, debe ser expulsado al exterior. Em, Ahora, dependiendo también del tipo de animal, se van a producir diferentes moléculas. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, los animales que lo producen se llaman, bueno, mejor lo ponemos todo uno por uno. Los animales que forman amoníaco se llaman amoniotélicos. Principalmente allí vas a encontrar peces óseos y también vas a encontrar invertebrados. Los que producen ácido úrico
Se llaman uricotélicos. Y allí principalmente encontramos a invertebrados como insectos y también están las aves y los reptiles. Ah, reptiles excepto los quelonios. Ah, los quelonios por si acaso son las tortugas, ¿ya? Y aves. Las aves también forman ácido úrico. Y los que forman urea, finalmente, porque nosotros, por ejemplo, formamos urea, pero es porque inicialmente formamos amoníaco. Y el amoníaco, ¿no? Que forman nuestras células, a través de la sangre llega al hígado. Y en el hígado, el amoníaco se transforma en una molécula menos tóxica, que es la urea. Sigue siendo tóxica, pero es menos tóxica que el amoníaco. Pero así como urea, se excreta a través de la orina, que es una de las funciones del sistema excretor. La urea, entonces nosotros que formamos urea finalmente, somos animales ureotélicos. Y aquí están nosotros los mamíferos y los quelonios, las tortugas. Entonces, esa es la principal función del sistema excretor: eliminación de desechos nitrogenados en este caso, porque tanto el amoníaco como el ácido úrico y la urea tienen nitrógeno. Y también otra función también que le va a convenir a este sistema excretor es la regulación del contenido de agua y sales que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Si hay un exceso de agua en nuestro cuerpo, lo eliminamos a través de la orina. Y lo mismo con las sales también, a través de la orina. Regulación u homeostasis, ¿no? Del contenido de agua y sales. No todos van a presentar sistema excretor, por supuesto. Quienes no van a presentar sistema excretor son los protozoarios, que ya sabes que son protistas unicelulares. No hay tejidos, no hay órganos, no hay sistemas. Entonces, ¿cómo eliminan sus desechos? ¿Cómo eliminan el amoníaco? Por difusión, ¿no? Simplemente se expulsa al exterior, nada más, a través de la membrana. Transporte pasivo. Los celenterios y los poríferos también. Aquí no está, aquí no han puesto los poríferos, pero también aquí. Eh, Tampoco hay, a pesar de que los celenterios o nidarios tengan sistema digestivo, en esta vez no tienen sistema excretor, así que de igual manera sus desechos los expulsan directamente al agua que los rodea por transporte pasivo, difusión simple. Por cierto, aquí me estoy olvidando algo. Este es un protozoario de agua dulce que se llama el paramecio, y el paramecio tiene una vacuola especial que se llama la vacuola contráctil. Esta vacuola expulsa el exceso de agua que gana este protozoario. Creo que no hubo tiempo de hablarlo en su momento, que ya saben que el tiempo aquí es muy reducido, pero cuando hablamos de ósmosis, nos estamos refiriendo al transporte de agua a través de la membrana. Si por ejemplo acá tenemos una célula, el agua, ya sea afuera o adentro, siempre se va a dirigir hacia donde hay una mayor concentración de sal. Por ejemplo, si esta fuera una célula y dentro de ella hay una mayor concentración de sal y afuera hay menos, el agua se va a mover hacia adentro, porque adentro hay mayor concentración de sal. Si fuera al revés, si aquí hubiera menor concentración y aquí mayor concentración, el agua sale más bien, se dirige hacia donde hay más concentración de sal. Entonces, básicamente es recordar eso para saber cómo funciona la ósmosis. El agua atraviesa la membrana hacia un lugar donde hay una mayor concentración de sal. Y a este protozoario le pasa algo parecido, porque como es un protozoario de agua dulce, el agua en el cual vive tiene una menor concentración de sal. Y adentro de él hay más sal. ¿Qué le pasará entonces? Gana agua, ingresa agua a él y podría hincharse, podría explotar, pero eso no sucede porque la vacuola recibe ese exceso de agua y por algo se llama contráctil. Se contrae, expulsa ese exceso de agua y le permite al paramecio mantener su forma.
Básicamente eso es lo que sucede con estos protozoarios. Ya vamos a encontrar estructuras de excreción en otros animales invertebrados como los platyhelminths. La planaria, por ejemplo, presenta unas estructuras primitivas que se llaman protonefridios, pero que en ellas exclusivamente reciben el nombre de células flamígeras. ¿Por qué? Porque son células que tienen abundantes flagelos que reciben los fluidos internos de este animal y los filtran, liberando solamente desechos nitrogenados a través de un poro excretor. O sea, tienen varios poros a lo largo de su cuerpo estos animales y por ahí están expulsando los desechos nitrogenados. Recuerda entonces protonefridios llamados células flamígeras en las planarias. En los anélidos encontramos metanefridios. Recuerda que los anélidos, ¿no? Viene de anillo, ¿no? Su cuerpo está dividido en varios anillos, en varios segmentos. Por cada segmento o anillo, ellos tienen un par de metanefridios. Acá está, un par de metanefridios. Un metanefridio es esto básicamente. Se abre en el interior del cuerpo del animal en un poro llamado nefrostoma. Por ahí ingresan los fluidos y a través de un sistema tubular se va reabsorbiendo y se van excretando desechos hasta formar simplemente desechos que se expulsan al exterior a través de un nefridioporo. Tendría entonces por cada segmento dos nefridioporos, ¿verdad? Porque tiene dos metanefridios por cada segmento. En el caso de los artrópodos insectos, se recordarán que les dije que justo comenzando el intestino posterior habían unas estructuras tentaculares que se llamaban los túbulos de Malpighi. Estos túbulos de Malpighi forman los cristales de ácido úrico que se depositan en el intestino posterior y se expulsan en conjunto con las heces. En el caso de los crustáceos, estos también son artrópodos, pero presentan unas glándulas cuyo poro por donde se excretan los desechos se abre justo por debajo de la antena. Así que por eso se le llama glándula verde o también se le llama glándula antenal. En el caso de otros artrópodos que son los arácnidos, como las arañas, ese poro desemboca a la altura de la coxa, que es uno de los segmentos de la pata. Así que por eso no se le llama glándula verde ni antenal, sino se le llama glándula coxal. Pero estos tres son artrópodos, ¿ah? Arácnidos con glándula coxal, crustáceos con glándula verde o antenal y los insectos con túbulos de Malpighi, ¿no? Su respectiva estructura para cada uno de ellos. Y en el caso de vertebrados, vamos a encontrar ya órganos que se llaman los riñones, que se van a encargar de filtrar la sangre para formar la orina, donde se van a expulsar los desechos nitrogenados en conjunto con agua también. Pero antes de hablar de eso, vamos a conocer aquí cómo es que le hacen los pececitos para poder regular el contenido de agua y de sales que hay dentro de su cuerpo. Tenemos dos tipos de peces acá, el pez de agua dulce y el pez de agua marina. El pez de agua dulce tiene el mismo problema que el paramecio que vimos hace un momento. Como es de agua dulce, afuera hay menos sal. Y aquí dentro de sus células habrá mayor cantidad de sal. ¿Qué le pasará entonces por ósmosis? Gana agua, gana agua. Y eso no le conviene, está ganando agua, sus células se van a empezar a hinchar. Entonces, ¿cómo hace para regular el contenido de agua? Sus riñones producen una cantidad abundante de orina, ¿no? ¿No? Tiene una cantidad abundante de agua. Se le llama hiposmótica porque como es bastante agua y pocas sales, por eso se le llama así. Entonces, el exceso de agua lo expulsa a través de la orina. Por otro lado, otra adaptación que tiene es que estos animales de agua dulce no beben agua, tienen la boquita cerrada. Comen sí, pero no tratan de no beber agua, porque imagínate, si beben agua, estarían ganando más agua de la que ya están ganando por osmosis. Entonces, es mentira de eso, de ese villancico, ¿no? Que dice que mira cómo beben los peces en el río. Los peces de río de agua dulce no beben agua, ¿no? Tienen la boca cerrada. Otro problema que tienen estos peces es que, nuevamente también por transporte pasivo, ¿cómo se mueven las moléculas? De mayor a menor concentración, ¿verdad? Desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Dónde hay más sal? Acá adentro. ¿Dónde hay menos sal? Acá afuera.
Por transporte pasivo ellos pierden sales. No les conviene perder sales. ¿Cómo hacen para ganar sales? Ganan sales por transporte activo a través del epitelio de las branquias. Por allí captan sodio e iones cloro. De esa manera estos animales regulan el contenido de agua y el contenido de sal que hay en sus cuerpos. ¿Qué pasa con un pececito de agua marina ahora? Estos peces, a estos peces les sucede al contrario, al revés. Afuera hay más sal y adentro hay menos sal. Entonces, qué pasará con el agua? Recuerda que el agua se dirige hacia donde hay mayor concentración de sal, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde hay más sal? Afuera. Pierden agua por ósmosis. No les conviene eso. Entonces, por eso estos animales sí abren la boquita. Ellos sí beben agua. Y también la orina que ellos producen es con poca concentración de agua. Cantidad escasa de orina. No les conviene formar orina con abundante agua porque estarían perdiendo más agua de la que ya están perdiendo por ósmosis. Entonces, esa es otra adaptación. De esa manera, regulan el contenido de agua que hay en su cuerpo. Ahora, con las sales, ¿dónde había más sal? Acá afuera, ¿verdad? ¿Dónde hay menos sal? Acá adentro. Por transporte pasivo, ¿qué pasaría? Ganan sales. Y sucede al revés. No les conviene ganar sales tampoco. Sales en exceso no es saludable. Tienen que expulsar las sales. También a través del epitelio de las branquias, por transporte activo, expulsan las sales que ya no les son de utilidad. Cloro y sodio también. Y de esa manera también regulan el contenido de agua y sales que hay en su cuerpo. No se les ocurra meter un pez de agua marina en un pez de agua dulce, o viceversa. Morirían. Tienen mecanismos diferentes para poder adaptarse. En los riñones, respectivamente, de estos vertebrados vamos a encontrar unas estructuras llamadas nefronas, que van a ser las encargadas, van a ser las encargadas de filtrar la sangre para formar la orina. Aquí podemos ver una nefrona, por ejemplo, que es básicamente un sistema tubular que tiene regiones que pueden ser reconocidas. Puede ser la cápsula de Bowman, un sistema tubular, túbulo contorneado proximal, puede haber un asa de Henle, puede haber un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, por donde finalmente sale el filtrado formado. Em, Antes de hablar de estas nefronas, aquí nos están haciendo un énfasis en la excreción en anfibios, y es que los anfibios, la orina que forman a nivel de la vejiga, para el caso de algunos anfibios que habitan en los desiertos, ¿no? Lo usual que pensaríamos es que los anfibios pueden habitar lugares húmedos, ¿no? Que tengan agua, ¿no? Porque respiran a través de la piel. Pero hay algunos que están adaptados para vivir en condiciones desérticas. ¿Y de dónde captan el agua? Pues la orina que ellos forman y se almacena en la vejiga permite que pueda volver a ser asimilada por su cuerpo. Es como un reservorio de agua, ¿no? Es como si tuvieran una cantimplora ahí que les permite abastecerse de agua. Reabsorben agua desde desde la orina de la vejiga. Y ya hablando de la excreción en humanos, pues aquí están nuestros riñones, ¿no? Son dos órganos que cada uno va a estar conformado por nefronas que van a estar filtrando la sangre. Aproximadamente cada uno de ellos pesa 150 gramos. Ya sabes qué vasos están saliendo y entrando. La que llega es la arteria renal, trae la sangre a ser filtrada, y la que saca me quedé sin voz. La que saca la sangre va a ser la vena renal, ¿no? La orina que se forma en los riñones sale de los riñones a través de los uréteres y se almacena en la vejiga, ¿no? Que aquí no se ve, ¿no? Pero acá tampoco. Aquí estaría la vejiga, ¿no? Y finalmente tenemos un conducto que se abre al exterior que se llama la uretra, que va a ser más larga en los varones porque se conduce a través del pene y más corta en las mujeres, porque por obvias razones anatómicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los riñones filtran la sangre? Todo vamos a verlo por acá.
Cada riñón, mira, tiene 1 millón de nefronas. Y ese millón de nefronas está filtrando tu sangre para formar la orina. ¿De qué partes consta una nefrona? Ya las vimos hace un ratito, pero aquí las vemos con mayor detenimiento, mira. Esta de acá, la que está en el círculo, es una nefrona. Hay un corpúsculo de Malpighi, que es todo esto de acá, y el corpúsculo de Malpighi tiene dos elementos. Tiene el glomérulo renal, que son capilares sanguíneos que vienen trayendo la sangre a ser filtrada, y tiene la cápsula de Bowman, que tiene tejido epitelial, que va a permitir filtrar la sangre que viene siendo traída por ese glomérulo. Y desde allí el filtrado ingresa a este sistema tubular, donde la primera región se llama el túbulo contorneado proximal. Luego llegamos por aquí al asa de Henle, y aquí hay otra constricción que se llama el túbulo contorneado distal, para finalmente llegar al túbulo colector, que es donde básicamente ya estaría llegando la orina, formada para dirigirse hacia los uretes. Pero mira, si hacemos una disección de un riñón y lo cortamos así transversalmente, vamos a ver que principalmente hay dos regiones en este riñón. Hay una corteza, que sería todo esto de acá, y hay una médula, que sería todo esto de acá. La corteza, o zona cortical, estaría conformada por los corpúsculos de Malpighi y los túbulos contorneados proximales y distales de ese millón de nefronas que hay en ese riñón. Y la zona de la médula estaría conformada por las asas de Henle y los túbulos colectores del millón de nefronas que hay en ese riñón. Hay una posición para cada parte de la nefrona, de las nefronas que conforman ese riñón. ¿Cómo se filtra la sangre ahora? Eso lo vemos por acá. Te dije que aquí está el corpúsculo de Malpighi, acá está nuevamente el corpúsculo de Malpighi, y aquí está el glomérulo renal, que viene trayendo la sangre, la cual se filtra a través de la cápsula de Bowman. Y el filtrado ingresa a este sistema tubular. ¿Qué cosa ingresa aquí? Prácticamente todo lo que está en la sangre, excepto algo que es muy grande. Células, no ingresan glóbulos blancos, eritrocitos y moléculas grandes que son las proteínas. Todo el resto, agua, sales minerales, moléculas orgánicas, todo ingresa y pasando por todo este sistema tubular, enfrenta dos procesos adicionales. Ya pasamos la filtración aquí y pasando por el sistema tubular se van a llevar a cabo los procesos de reabsorción y de secreción. ¿Reabsorción de qué? Se reabsorbe agua. El 99% del agua que ingresó se absorbe. Eso es regulado por una hormona que se llama la vasopresina o también llamada hormona antidiurética, que la vamos a ver la próxima semana. Y también se reabsorben sales, iones, sodio, bicarbonato, a cambio de la expulsión de potasio y protones. Esto más bien es regulado por otra hormona que se llama la aldosterona. La secreción, más que nada, se produce aquí a nivel del túbulo contorneo distal, pero si te das cuenta, hay capilares que siguen rodeando todo este sistema tubular. Esos capilares son los que están reabsorbiendo y también pueden estar secretando. ¿Qué cosas secretan? Amoníaco, urea. Sí, puede ser que haya amoníaco todavía. Sí, principalmente secretamos urea, pero no todo el amoníaco se ha convertido en urea. Hay un porcentaje también de amoníaco. Creatinina, hormonas que ya cumplieron su función, fármacos también que ya cumplieron su función. Todo eso se secreta al túbulo y pasa a formar parte de la orina. Todo lo que ya no se reabsorbió y se secretó pasa a formar parte de la orina y se va hacia la pelvis renal, hacia los uréteres que conducirán esa orina a la vejiga, ¿no? Para que se almacene hasta que puedas expulsarla a través de la uretra, ¿no? Básicamente es lo que sucede. Toda tu sangre se filtra cerca de 30 veces por los riñones cada día y hay cerca de 125 mililitros de filtrado por minuto. Alrededor del día habrían 180 litros de filtrado. O sea, tus riñones están trabajando activamente todo el tiempo para liberarte de esos desechos que no deben permanecer dentro de tu cuerpo. Ahora, hay personas que a veces viven solamente con un riñón, ¿verdad?
porque de repente donan el otro para a un pariente, a un familiar que lo necesita, ¿no? Es verdad, podemos vivir solamente con un riñón, pero podríamos estar también disminuyendo nuestra esperanza de vida, porque nuestro cuerpo está adaptado para filtrar la sangre usando dos riñones. Si tenemos solamente uno, va a estar sobrecargado y eso a la larga puede disminuir la esperanza de vida, ¿no? Pero si es para un fin noble, ¿no? Como para ayudar a un ser querido, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es un acto muy noble. Pero no si quieres ir a un concierto, ¿no? En otro país, por ejemplo, ¿no? Dices, voy a ir a un concierto a Brasil, Argentina, quiero donar un riñón. No, eso no, ¿no? Bueno, nada más entonces con esto. Y aquí terminaría la historia del sistema excretor. Disculpen, creo que me pasé el tiempo. Bueno, los peces que venden en bolsa se mueren, claro, a veces porque la concentración de sales no es la adecuada, ¿no? Y además también la presencia de oxígeno que hay en esa agua embolsada se va reduciendo conforme pasa el tiempo, ¿no? El pez está respirando allí y el agua va a ir disminuyendo poco a poco su concentración de oxígeno y se va a morir a lo largo, ¿no? Puede ser también que sea por la concentración de sales, ¿no? Yo, a veces han sucedido casos de personas que se creen muy eh, altruistas y liberan peces que están en acuarios y los liberan en el mar. Y resulta que no era un pez marino, era un pez de agua dulce. Lo liberó hacia la muerte, pues, ¿no? Porque ya sabes que como tiene mecanismos diferentes, si liberas, no sé, un pez de agua dulce en el mar, lo vas a matar. Viceversa también. Sí, puede ser por disminución del porcentaje de oxígeno en el agua o también puede ser por una alteración de la concentración de sales, ¿no? Que hay en esa bolsita de agua. Correcto. Les voy dejando las claves en el chat y solamente diciéndoles que en la pregunta 12 hay dos claves. Sí, son correctas. Tendría que marcar la B y la E. Ahí se le pasó al profe que hizo la pregunta. Pero el resto están ahí señaladas las claves que corresponden. Bueno chicos, muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Nos vemos la siguiente semanita. Cuídense mucho, porque ya acabó, ¿verdad? Sí, ya acabó. Disculpen por haberle robado 5 minutos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.